Bueno, buenas noches a todos. Gracias por integrarse a la escuelita. Señores, tenemos menos de la media conectados y esto suele ser normal. Cuando se va a dar la clase de la Sagrada Eucaristía, de la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada por la Iglesia Católica, el demonio trabaja más. Hace que la gente se ocupe, hace que la gente sienta desinterés, hace que la gente se aburra, hace que la gente se desanime y no vienen. Es normal. A esta hora yo debería tener más de 20 conectados. Tenemos 12. Roguemos a Dios Padre Todopoderoso para que el demonio sea vencido y la gente se conecte. Entonces, para eso, pues les pido a todos que invoquemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles por las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y saborear para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, te pedimos, Padre Celestial, entréganos luz, entréganos sabiduría para entender hoy en día de tu presencia real, que tú estás vivo y completo en la hostia consagrada. Danos luz, Señor, sé tu muestra de entendimiento para nosotros. Ofrecemos el tiempo de escuela como sacrificio para todas las almas merecedoras de tu misericordia, aquellas en el purgatorio, aquellos que estamos pensando, y yo en lo particular, tú, humilde narrador, lo ofrezco para el descanso eterno de mi madre, Noli Méndez, de mi tía, Delida García, y de mi abuela, María del Carmen. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la paz eterna, que descansen en paz. Amén. Señor, utiliza este tiempo de sacrificio para beneficio, para escuchar nuestras peticiones, ayuda a nuestra familia, ayuda a nuestro entendimiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en el módulo 4 de sacramentos. Hablamos en la clase pasada del bautismo y hoy en día, señores, estamos en la clase de Eucaristía. La clase de Eucaristía no la doy completa hoy, la doy en varios días. ¿Por qué? Porque hay partes que se tienen que analizar y no alcanzo todo a darlo de golpe en un solo día. Por eso hoy vamos a ver una parte fraccionada. Puede que la clase de hoy sea corta, pero es justa y necesaria para su entendimiento. Hoy el demonio está trabajando porque no quiere que esta clase se escuche. Así que usted preste atención, combate al demonio y póngase del lado de Dios. La Eucaristía. ¿Qué entendemos nosotros como Eucaristía? Es el sacramento de las iglesias cristianas que consiste en consagrar el pan y el vino, que es a su vez el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, y en su distribución entre los fieles. Es decir, el sacramento de la Eucaristía fue instituido por Jesucristo en la última cena con los apóstoles. Eso lo vamos a ver y lo vamos a verificar con Biblia. Otra definición de Eucaristía es la ceremonia religiosa de la Iglesia Católica en la que se celebra el sacramento de la misma por su nombre, Eucaristía, y se hace el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, y consta de una primera parte en la que se leen las lecturas bíblicas del día y el sacerdote hace la homilía, y la segunda parte en la que tiene lugar la consagración del pan, del vino, y se reparte la comunión. Es decir, la Eucaristía es la principal celebración religiosa de la Iglesia Católica. Entonces, básicamente acabamos de describir la misa. Entonces, la misa tiene un sinónimo dentro de sus nombres, que es la Eucaristía. Pero la Eucaristía se concentra en que en el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, cuando Jesús pide que se parta el pan y se reparta el vino, y donde el mismo Jesús declara que esa es su presencia real. Desde entonces, la iglesia cristiana, la única iglesia cristiana que existió desde el primer momento en el que Cristo deja a sus apóstoles, empieza esta práctica todos los domingos. Entonces, cuando usted va a misa, sepa que usted va a presenciar el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, que ocurre justamente después de las lecturas bíblicas y la homilía del sacerdote. A ver, pero ¿tiene esto base bíblica? Sí la tiene. Tiene base tradicional en la santa tradición de los apóstoles, pero obviamente tiene base bíblica. Como nosotros somos una escuela de apologética y necesitamos que otros hermanos de otras denominaciones cristianas crean
en la palabra de Cristo, y por la necesidad de que otros hermanos solo utilizan la Biblia, yo les demuestro, y no es mi demostración, solo estoy repitiendo lo que la iglesia enseña a través de las Sagradas Escrituras, que esto tiene base. Entonces, el capítulo más importante para entender que Jesucristo está vivo en la Sagrada Eucaristía es el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Pero antes de ingresar a ese capítulo, vamos a leer el capítulo 5, que es un introductorio, una introducción a ese capítulo 6. Y explícitamente nos vamos al versículo 39, cuando Jesucristo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, presten atención, ¿a quién le estará hablando Cristo? Les dice, escudriñad las escrituras a ustedes que dicen que en ellas tienen vida eterna y dan testimonio de mí. Y les dice Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le está hablando a alguien que cree en las Sagradas Escrituras, que la escudriña por la misma existencia de Cristo y sin embargo no quieren ir a Cristo. Y dice Jesús, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Jesús está diciendo, ustedes, esos que se las pasan escudriñando las Sagradas Escrituras, porque supuestamente creen en mí y realmente no creen en mí, creen más en Moisés que en mí. Y dice Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? En este capítulo Jesús está hablando de un grupo de personas que dice creer en sus escrituras, que dicen defender sus escrituras porque hablan de él. Y sin embargo, Jesús dice, pareciera que creyeran más en Moisés que en mí. Sin embargo, ni siquiera en Moisés creen, porque Moisés escribió de mí. Y entonces, ¿cómo van a defender esas personas que defienden la escritura porque habla de Cristo si ni siquiera creen en Cristo? Lo dice Jesús en el capítulo 5 de San Juan, justo antes de decir lo siguiente que vamos a leer. Jesús es el pan de vida y se encuentra en el capítulo 6 a partir del versículo 25 del Evangelio de Juan. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre que os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Acá Jesús les está diciendo, ustedes me siguen porque yo hice un milagro con los panes, vieron esa señal y creen que por eso yo los voy a sostener. Y Jesús les dice, no crean solo en esa comida que se echa a perder, crean en la comida que nunca se echa a perder, que da vida eterna, que soy yo. Lo dice Jesucristo. A ver, y recuerden la introducción de antes que decía, está escrito, pero ustedes no creen en lo que está escrito. Y sigo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué creáis? ¿Y qué está diciendo Jesús? Crean que Él es el pan que no perece. Luego le dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y les dice Jesús, les dice la gente, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Los está corrigiendo. Ellos trataron de refutar a Jesús cuando les decía, yo soy el pan bajado del cielo. Y ellos le dijeron, a ver, Moisés ya nos habló de esto. Y nuestro pueblo comió el maná, que era el pan del cielo. Y Jesús le dijo, ojo, ese no es el verdadero pan del cielo. Ese venía del cielo, ciertamente, pero no es el pan del cielo. Jesús está siendo explícito, Jesús está siendo estricto, está siendo insistente en todo este capítulo. Y les dice Jesús, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién fue el que bajó del cielo para salvarnos, para darnos nueva vida? ¿Acaso no es Jesús? Jesús está diciendo que ese es el pan de Dios. Y miren cómo la gente es insistente. Le dijeron, Señor,
danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les está explicando, no se equivoquen. Yo les voy a dar de ese pan, pero no es ese pan que yo multipliqué. No es ese portento por el que todos ustedes me están siguiendo. No es el maná que recibieron sus ancestros en el desierto, sino yo. Yo soy el pan de vida. Les está insistiendo. Y dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Y qué decía Jesús en el capítulo 5? No decía Jesús, escudriñan las escrituras y no me creen. Dicen que le creen a Moisés, pero no me creen a mí. A ver, creo que tengo un feedback y lo voy a silenciar. Estoy revisando. No está bien. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús les dice, me ven y todavía no me creen. Les digo que yo soy el pan y todavía preguntan por el pan. Dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y lo repito, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve, señores, que ve, que utiliza los ojos para mirar, ve al Hijo y cree en él. Esa persona que lo ve y crea en él tenga vida eterna y será resucitado en el día postrero. Y Dios, Jesucristo, está hablando de que él es el pan de vida. Jesucristo está hablando, escudriñan las escrituras y no me creen que yo soy el pan de vida. Jesucristo está diciendo, me están viendo y todavía no creen. Y si Jesús quiere salvar a toda la humanidad, el que lo ve no solamente tiene que ser esos apóstoles que estaban hablando con él en ese mismo momento. Es necesario que el resto del mundo, que el resto de la descendencia, que los años, los siglos de los siglos, lo sigan viendo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que el que lo ve, utiliza los ojos y crea en él tenga vida eterna. Seguimos. A ver. En ese momento, los apóstoles se alborotaron y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Se alborotaron, o sea, los judíos se escandalizaron y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Miren cómo empiezan a refutar, empiezan a murmurar contra lo que Jesús está enseñando, porque no es poca cosa lo que Jesús estaba tratando de explicarle. Jesús le está diciendo, yo soy el pan, yo descendí del cielo, usted me está viendo, soy real. Ustedes revisan las escrituras y todavía no creen en mí, que soy de quien habla la escritura. Mosca con eso. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Es decir, el Padre le reveló a todo el mundo la enseñanza, allá aquel el que creyó. Y el que creyó llegó a Jesús. ¿Y qué tenía que creer? ¿De qué estamos hablando ahorita? Que Jesús es ¿quién? El pan que descendió del cielo, el pan que da vida eterna, el pan que debe ser visible ante su pueblo. Y dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree que él es el pan de vida, tiene vida eterna. ¿Le cree usted a Jesús o cree en Jesús? No es lo mismo, se ha dicho siempre en esta escuela, no es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne. Entonces los judíos se alborotaron, se escandalizaron cuando escuchaban eso, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Y por qué los judíos de ese momento se escandalizaban? Porque Jesús no estaba hablando de manera simbólica. Si nosotros nos vamos a las traducciones del griego, las palabras que utilizaba Jesús cuando hablaba de comer eran palabras cuyo significado era meterse en la boca, masticar y tragar. Esas son las palabras que utiliza Jesús en el griego, en el idioma original del Evangelio, cuando está describiendo lo que Jesús estaba explicando. No era que simbólicamente estaba hablando Jesús. Jesús literalmente estaba diciendo que se lo tenían que comer, su carne. Por eso era que se escandalizaban aquellos que lo escuchaban y le decían, contendrían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora ya no solo habla de la carne, ahora habla de su sangre, porque la carne va acompañada de ¿qué? De la sangre. Y decía, a ver, creo que me perdí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está hablando, la escritura habla de mí y no me creen. Les estoy explicando que yo soy el pan de vida. Les estoy diciendo que no es el maná del cielo. Les estoy diciendo que están viendo al pan que viene del cielo. Les estoy diciendo que este pan es mi carne y les estoy diciendo que es mi sangre y que se la tienen que comer, que tiene que ser masticada, que tiene que ser digerida, tragada, pasada por su boca. Y no me creen y todavía dicen que creen en la palabra del Señor. Y dice Jesús, porque Jesús sabe que no le están creyendo. Jesús sabe que no lo están entendiendo y dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No dice, mi carne simbólicamente se puede comer. No dice, mi sangre simbólicamente. Dice, es verdadera comida y bebida. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Le cree usted a Jesús, sí o no, cuando Jesús le dice que coma y beba su sangre? Cuando Jesús le dice que su carne es verdadera comida, que su sangre es verdadera bebida. Cuando Jesús le dice que él es el pan, que es todo eso, que su pan es la carne. ¿Le cree o no le cree a Jesús? Usted se hace llamar cristiano y no le cree las palabras al mismísimo Cristo. Buenas noches, Magda. Me dice Magda que casi no se escucha. Por favor, confírmenme con manito arriba que mi audio está bien. Por favor, confírmenme con manito arriba que se escucha mi voz. Fabiana me confirma, los demás no me confirman. Narvi, Beatriz, Odali. Ok, parece que, bueno, se acomodó mi voz, ¿no? Kiriana, bien. Seguimos hablando. Ven que Jesús está siendo estricto. Jesús no está maquillando sus palabras. Jesús está hablando de, o sea, para los apóstoles en ese momento Jesús está hablando de canibalismo, porque ellos no han terminado de entender y Jesús sigue insistente. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuál pan? La carne y sangre de Jesucristo. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Seguimos. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Por qué creen que estaba hablando? Porque los discípulos dicen esto es muy rudo lo que estamos escuchando, porque no está hablando simbólicamente como enseñan las iglesias protestantes. Está hablando literalmente que se lo tienen que comer y ellos todavía no han entendido cómo va a ser esto posible. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende. ¿Están ofendidos ustedes con esto? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué les está diciendo Jesús?
Jesús les dice, no me creen, están ofendidos, pero de seguro que si me vieran allá arriba en el trono, en toda mi potestad, ahí sí creen en mi espíritu, ahí sí creen en todo lo que les estoy diciendo. Y les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue tan dura la prédica de Jesús que muchos de sus muchos de sus discípulos en ese momento lo abandonaron. ¿De qué equipo quiere ser usted? ¿Usted quiere ser del equipo que cree en Jesús y sigue con él o del equipo que lo abandonó? Del equipo que se dividió, del equipo que dice que Jesús no está presente en ese pan que él mismo está diciendo que va a poner y que tiene que ser visible para todo el mundo. Donde el mismo Jesucristo dice, lo dice literalmente, tienes que masticarme, tienes que saborearme, tienes que tragarme, porque estoy hablando literalmente. Por eso era ruda esa creencia. Y a lo mejor algunos hermanos protestantes creen que es tan rudo, es tan duro eso, que prefieren estar en la iglesia de Cristo. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, se volvió y les dijo, ¿se quieren ir? Ustedes también, los retó. Le respondió Simón Pedro, Pedro siempre de primero, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús básicamente dijo, yo los escogí y sin embargo uno de ustedes me va a entregar. ¿Por qué? Porque Jesús, su palabra tenía que ser entendida no porque los escogió, es porque cada quien tiene que creer, tiene que ver, tiene que saber que Él es el Hijo del Padre y que sus palabras, así como son palabras de vida eterna, son reales. Y si Él dice que Él es verdadera comida y verdadera bebida, y usted es cristiano, usted tiene que creer que esa palabra es palabra de vida eterna, es real, no es mentira, no es simbólica. Jesús no está hablando con simbolismo, por eso está siendo explícito. Por eso los discípulos y los judíos murmuraban contra Él. ¿Cómo es posible que este señor esté hablando de un acto de canibalismo, básicamente? Pero Jesús es sabio y los va a seguir instruyendo. Mateo 26:17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? ¿Por qué? Porque se acercaba la Pascua, Jesús como buen judío la va a celebrar y los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que la hagamos? Él le respondió, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Este es el momento de la última cena, ese momento que Miguel Ángel pintó, que muchas pinturas ven, donde está Jesús sentado con los 12 apóstoles partiendo el pan. En ese momento les dice, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Respondió él y dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Miren, esa revelación ocurrió y los apóstoles pareciera que no entendían las cosas que estaban pasando. Era directamente Jesús con ese apóstol. Por eso hay una clase que yo dejo para más adelante, mucho más adelante, donde profundizamos un poquito más en los actos de Judas. Porque acaso Judas es verdaderamente culpable o Judas simplemente hizo la voluntad del Señor que era necesaria para ser entregado y se cumpliese en Jesús la salvación. Eso es un tema delicado y es un tema bonito para estudiar.
Pero eso queda para más adelante, que les dejo esa anécdota. Jesús está en la última cena. Y dice en Lucas capítulo 22, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y los dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. ¿Dónde escuchan ustedes estas palabras todos los domingos? ¿Acaso no es en la misa, cuando el sacerdote se pone frente a las hostias y repite esas palabras? Este es el momento en el que Jesucristo instituye la Sagrada Eucaristía. Jesucristo les dice, hagan esto siempre en memoria de mí, en memorial de mí. Cuando se habla de memorial, no significa que recordemos el acto, sino que lo repitamos. Y repetimos el acto ¿cómo? ¿Cómo repetimos ese acto? Ese era el día de la fiesta de los panes sin levadura. Necesitamos pan sin levadura y necesitamos tomar el pan, dar gracias y partirlo y decir que esto es su cuerpo que por vosotros es dado, ¿cierto? Y tomar la copa y decir que esta es su sangre que por ustedes es derramada. ¿Y qué decía Jesús en el capítulo 6? Yo soy el pan que desciende del cielo. Mi pan es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y quien no la coma y no la beba, no tiene vida eterna. Y Jesucristo les dijo, es necesario que ustedes vean y crean que yo soy el pan vivo. Y este es el momento donde Jesús instituye esa repetición de ese acto para que todo cristiano vea durante los siglos de los siglos que Jesús se hace presente en cuerpo y sangre verdadera porque lo dijo él. Y somos cristianos y tenemos que creerle a él. No es simbólico, no es lo que el pastor se le ocurrió decir, es lo que Cristo dijo. Se hacía esta práctica, Hechos capítulo 2 dice, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Es decir, la primera iglesia, aquella que caminó con los apóstoles y que iba fundando discípulos de nación en nación y bautizaba, perseveraban en una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? El partimiento del pan, la última cena, la sagrada Eucaristía, la repetición del memorial, lo que nosotros hoy en día llamamos la misa. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, y el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? Primer día de la semana es domingo. Aquí dice Diana, Da Vinci fue el que pintó la última cena. Perdón, yo aquí que no sé ni quién dije, pero ustedes me entendieron, menos mal. Menos mal que usted en una clase de apologética y no de arte, si no tuviese raspado. Hechos capítulo 20 dice, y el primer día de la semana, es decir, domingo, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando a partir del día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Lo único que yo quiero resaltar aquí es la primera línea, que cuando se celebra la partición del pan, el día domingo, no el día sábado, como dicen algunos hermanos por allí que defienden el sábado, porque se quedaron en el Antiguo Testamento y no evolucionaron al Nuevo Testamento, donde los judíos creyeron que Cristo era el Hijo de Dios, el pan de vida eterna. Primera de Corintios capítulo 10 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El apóstol Pablo aseverando que el pan que parten y bendicen y que practican el primer día de la semana es que no es más ni menos que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no un símbolo. Verdadera bebida, verdadera comida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Es decir, tú no puedes estar aquí y allá. O estás del lado de la copa del Señor o estás del lado de la copa del demonio. Interesante, porque estará el apóstol Pablo hablando de esto y dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. Insiste Pablo diciendo, no podéis estar en el mal y no podéis estar en el bien. Y mete entre medio la partición del pan y del vino. Y dice,
¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Aquí está entrando una idea. Aparentemente es posible del lado del mal, en un mal camino y tratar de acercarse a la cena del Señor. Y Pablo está diciendo, ojo con eso, eso no se hace. Entonces, importante lo que estamos viendo acá. Y dice Primera de Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No dijo, tomad y comed, esto simboliza mi cuerpo. Dijo, esto es mi cuerpo, que está en concordancia con que mi cuerpo es verdadera comida, que está en concordancia con que está escrito y todavía no me creéis, que está en concordancia, yo no soy el pan, que el maná que vino del cielo, yo soy el verdadero pan, la verdadera comida, la verdadera bebida. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, todas las veces que se parte el pan y se comparte el vino, que se hace el primer día de la semana, domingo, cuando los cristianos se juntan en la doctrina después de haber sido bautizados, Jesucristo se hace presente como verdadera comida y verdadera bebida. No lo digo yo, no lo dice la iglesia por capricho, lo dijo el mismísimo Jesucristo como enseñanza a los apóstoles. Y la iglesia que es apostólica mantiene esa enseñanza. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso, en la definición del sacramento decíamos, sacramento del memorial de la muerte y resurrección de Jesús, porque el mismo Jesús que nos ordenó, repitan esto siempre, nos dijo, están repitiendo el sacrificio de mi muerte y mi resurrección. Y como es en la repetición de su sacrificio, está presente su cuerpo y su sangre. El Señor no habla por hablar. El Señor no dice palabras al azar. El Señor no enseña en una línea. El Señor nos enseña en capítulos, en versículos completos. Y literal, Jesús está presente en la partición del pan y en la conmemoración del vino. ¿Qué iglesia qué iglesia cristiana defiende hoy en día la presencia real? ¿Qué iglesia defiende el Jesús hecho verdadera comida y verdadera bebida? Solo hay una iglesia, señores, en el mundo que defiende esto y es la iglesia católica. Porque los hermanos protestantes se desligaron y dijeron que Jesús no está presente realmente, sino simbólicamente. ¿Y quién quiere esa enseñanza si Jesús enseñó que Él es verdadera comida y verdadera bebida de su propia boca? Lo dice la Sagrada Escritura y estos personajes que defienden la Sagrada Escritura a cabo y espada todavía no creen en lo que está escrito. Y por eso leíamos el capítulo 5 de Juan, la introducción al capítulo 6, cuando Jesús va a hablar de su presencia real, que es lo primero que Jesús dice. Está escrito y dicen que creen en lo que está escrito porque habla de mí y no creen en mí. Pareciera que creyeran más en Moisés y sin embargo Moisés habla de mí y todavía no creen. ¿Por qué creen que Jesús lo dijo? Porque actualmente están estos personajes que defienden la Biblia, pero no creen en la Biblia. Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Primera de Corintios capítulo 11 dice, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, esto no es un mero símbolo. Usted no puede comer el pan del Señor estando en pecado, estando enemistado con el Padre. Si usted tiene culpas encima, no puede comer indignamente porque peca del cuerpo y la sangre, porque los apóstoles le están repitiendo miles de veces, esto no es simbólico. Es la presencia real, es el Dios mismo. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, decíamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.
Es verdadero hombre porque su carne y su sangre fue entregada por nosotros. Pero es verdadero Dios porque es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo proviene de quién? Del Padre y del Hijo, lo repetimos en el credo. Y aún así, cuando el sacerdote toma pan y repite, este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, quien nos pidió que hiciéramos esto en memoria mía, en memoria de él, un sacerdote que es nombrado por un obispo, que a su vez fue nombrado por un obispo y cumple su sesión apostólica y llega a los primeros apóstoles que practicaban la partición del pan. Aún así nosotros no creemos que el que se hace presente en esa hostia consagrada es el mismo Jesucristo en cuerpo y sangre. Y tenemos la osadía de pasar primero a tocar la imagen de San Juan, a tocar la imagen del niño Jesús, a tocar la imagen del Cristo Redentor y no pasamos al sagrario donde está el Dios verdadero, donde está el Dios de verdad, donde está la presencia real de Cristo dicho por Jesucristo, dicho por los apóstoles, dicho por la Biblia y dicho por la Sagrada Tradición y dicho por el magisterio de la iglesia y del sacerdote. Usted prefiere pasar y tocar primero la imagen y después, si se acuerda, pasa al sagrario, donde está Dios de verdad. Hemos estudiado todo esto para entender que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hemos estudiado para saber cómo actúa Dios, que Dios es lógico, que Dios no se contradice. Dios no le va a hacer una cosa aquí y un versículo más adelante se lo va a quitar. Hay consistencia en todos los versículos. Entonces, si la Biblia nos enseña, si la tradición nos enseña, si Jesús nos enseñó que Él es verdadera comida y verdadera bebida, en el momento de la consagración, la misa, la partición del pan, la última cena, la Sagrada Eucaristía, que se celebra todos los domingos, como lo dice la Biblia, el sacerdote hace presente a Jesucristo, porque Jesucristo se lo ordenó. Y nosotros estamos revisando el celular, estamos conversando con el amigo, nos estamos dando la paz y todavía no nos percatamos quién está presente. No nos arrodillamos, aunque no tengamos impedimentos médicos. Y decimos, yo creo en Dios, yo amo a Dios y lo estoy viendo, porque Jesús dijo que me tienen que ver. ¿Cómo ven ustedes a Jesucristo? Si Jesús le está insistiendo, me tienen que ver. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven los protestantes? Los protestantes no ven nada, porque todo para ellos es espiritual, todo es el aire, levanto mis manos. No, señores, nosotros tenemos el beneficio como católicos de verlo ahí, expuesto en el santísimo sacramento del altar y no le paramos bola. Y me disculpan la palabra y la expresión. Tenemos el beneficio, la única iglesia que lo defiende, la única, es la única. Miren, los hermanos protestantes todavía no entienden eso. Ellos, su ignorancia, nos atacan con las imágenes y eso, pero ellos no se percatan que nosotros sí adoramos el Santísimo Sacramento. Ellos no han caído en eso, porque si no atacaran también, porque ellos tampoco entienden de la Sagrada Eucaristía. Ellos todavía no lo captan. No, que las imágenes, y están arrodillados, no, a lo mejor uno están en una sesión del Santísimo, estamos arrodillados ante el Santísimo, y ellos creen que estamos arrodillados ante unas imágenes. Pero hay católicos que todavía no entienden eso, que verdaderamente nos arrodillamos ante el Santísimo, no ante la imagen. Y que verdaderamente Jesús está presente. Y repito, 1 Corintios capítulo 11. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir esto? Usted mismo sabe si está capacitado para comulgar, para comer de este pan. Porque nadie le va a decir, no, un momentico, usted no puede comer. Nadie le va a decir a usted, usted no puede. Nadie lo va a juzgar. Usted se levanta. Pero ojo, mosca, y usted come indignamente, porque usted mismo se está echando la culpa. Usted pruébese a sí mismo para ver si es digno. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Usted cree que si esto fuese un mero símbolo, hubiese tanto peso y tanta importancia al momento de comulgar? ¿Ustedes creen que si esto fuese mero símbolo, los apóstoles se desgastarían en enseñar las virtudes del momento de la partición del pan? ¿Ustedes creen que si esto fuese un mero símbolo, hubiese un capítulo de un evangelio dedicado únicamente a hablar de que Jesús es el pan de vida, verdadera comida, verdadera bebida? Y la traducción original hablara de masticar, de tragar, de saborear, de meterse en la boca. Es que no estamos hablando de símbolo. Eso es paja al que le llegue a usted a decir que Jesucristo no está presente en la Sagrada Hostia.
está muy presente. Hay gente que no lo cree. Y aquellos que no creyeron, miren, no han creído en Cristo, Cristo se les ha manifestado para darle una bofetada a su incredulidad. Y es donde aparecen los famosos milagros eucarísticos. Hostias que en vivo se ha convertido en carne. Vino que se ha convertido en sangre. Hostias que han sangrado. ¿Cómo explica usted que un pedacito de pan sin levadura sangre? Pedacitos de pan que han sido sometidos a estudios científicos para confirmar que no hay una estafa, que no hay una manipulación, y los científicos, siendo ateos, pero cumpliendo su trabajo de ciencia, han confirmado la presencia real de glóbulos blancos en esa sangre. Han confirmado el ADN y todos se han puesto de acuerdo en que el estudio, el mismo análisis es la misma sangre, la misma carne, y no entienden por qué está presente en un pedacito de hostia sin levadura consagrada por los católicos. Y eso es una bofetada que ha ocurrido en la historia de la iglesia, porque, a ver, no es que los milagros eucarísticos son un portento de la bondad de Dios, no, es una bofetada para el incrédulo, porque han ocurrido siempre en momentos en los que un sacerdote ha irrespetado la hostia, en los momentos en los que un feligrés ha comulgado indignamente y ha blasfemado contra la presencia real de Cristo. Esos son los momentos en los que ocurren los milagros eucarísticos. Entonces, los milagros eucarísticos no son para vanagloriar a la iglesia. No es como los hermanos estos que venden entradas para su show, donde tiran kamehameha y se tiran el poder de Dios y se tiran para el piso. Y la gente, el poder del Espíritu, y por eso venden entradas. No, señor. La Iglesia Católica se toma en serio los milagros eucarísticos porque sabe que detrás del milagro eucarístico hay una blasfemia contra Dios. En realidad hay un irrespeto, no hay una exaltación contra el sacerdote que lo vivió, porque justamente el sacerdote que lo vive era por incrédulo. Entonces no es testimonio de fe, en realidad es tome para que aprenda de parte de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y estas cosas se dicen porque en realidad ayudan a creer en la iglesia verdadera de Dios, ayudan a entender la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. Entonces, para la siguiente clase, nosotros vamos a hablar ciertamente de los milagros eucarísticos, cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, qué eventos se dieron y las pruebas científicas que avalan que esos milagros son reales. Hasta aquí llegamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer. Manito arriba si se entendió. Si tenemos preguntas, si usted va a ir a la iglesia, ya sabe quién está presente. Tenemos el beneficio de tener a Dios. La clase de la Eucaristía no es solo esta clase, son como 3, 4 clases. Las voy dando por parte. Necesitamos digerir, como los apóstoles en su momento digirieron esas palabras duras que decía la Biblia, palabras muy duras las que dice el Señor Jesús, de que nos los tenemos que comer y los tenemos que beber. Pero Jesús dijo, me tienen que ver. ¿Cuál es la única manera de nosotros ver a Jesús en este momento? Lo vemos espiritualmente, lo sentimos, oramos con Él, pero no lo hemos visto físicamente. ¿Cómo lo vemos físicamente? Ahí, presente en la hostia consagrada, en el sagrario donde siempre está presente, esperando que usted vaya y lo salude. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Miren, primera clase con 15 personas, nunca había tenido una clase con 15 personas, siempre pasaban las 20 personas, las 22. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué creen que ocurre esto? Porque el demonio trabaja, porque esta es la clase, son las clases más importantes para entender a Jesucristo. Nosotros más adelante vamos a hablar de los milagros eucarísticos, vamos a hablar de los exorcismos que se utilizan o que se hacen por medio de la Sagrada Hostia. Vamos a hablar de los satanistas dando testimonio de la presencia real de Cristo. Ni siquiera los católicos, los satanistas nos van a explicar a nosotros la presencia real de Cristo. El mismo demonio nos va a enseñar. Y no se escandalicen, no se escandalicen. El demonio sabe a quién tiene presente. El demonio sabe a quién le está poniendo usted de frente. Y es para nosotros. No es para el demonio, pero es el demonio el que lo reconoce. Entonces, pongámonos las pilas, vamos a formarnos y ayúdenme a que la gente se conecte. Necesitamos que la gente entienda que Cristo está realmente presente en la hostia consagrada. Esta escuela es solo para llegar a este momento. Después vamos a hablar de muchos temas. Yo sé que muchos quieren hablar de otras religiones, de los cuentos que hacen aquí, que quién hace esto, que si la brujería, que si no, que si los santos, que si la santería. De eso todo vamos a tener chance de hablar. Pero lo más importante para nosotros, el sacramento de nuestra fe es Jesús presente en el pan y vino consagrado por el sacerdote. Bueno, señores, que pasen feliz noche. Si no hay preguntas, si no hay dudas,
me retiro, voy a un compartir con mi familia y nada, cualquier cosita, pues estamos por el WhatsApp. Ayúdenme a que la gente se integre, por favor. Chao. Dios los bendiga a todos. Jesús sacramentado los bendiga a todos. Gracias, Diana. Amén, Larry. Muchas gracias. Lástima que no pudimos hacer la clase presencial, pero bueno, complica el formato digital, pues complica hacer una y la otra. Hey, bueno, va a haber para los que son cursillistas, voy a dar esta clase en vivo en Quevedo. Para los que son cursillistas, voy a dar esta clase de manera presencial en Quevedo el día miércoles 6. Entonces están invitados para los que son cursillistas. Me retiro. Gracias, Narvi. Amén. Miércoles 6, Larry. Miércoles 6 con el equipo de cursillo de Quevedo. Esta clase va a ser de manera presencial. Obvio, van a haber unos cuantos tics más. Va a ser a partir de las 5 de la tarde, nos vamos a movilizar hacia Quevedo. Es para apoyar el equipo de allá y pidieron formación. Y bueno, estoy anotado yo como la primera clase justo con esta que hablamos hoy con varios tics. Para cursillistas de momento. Luego vamos a evaluar si la hacemos abierta.